Jesús, nombre adorable, buen Salvador, glorioso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, gran Señor, Verbo eterno. Nuestro tema el día de hoy, la salvación. La palabra en el griego es sozo, y es una palabra muy interesante. Se encuentra en diferentes lugares y no vamos a estudiar mucho sobre la palabra porque nos quitaría tiempo de las cosas que quiero mencionar el día de hoy. Hay varias observaciones que podemos hacer sobre la salvación. Existen dos observaciones bíblicas que tienen respaldo bíblico, pero también de ahí han salido ciertas doctrinas. Por ejemplo, la observación alfa, que es el principio del alfabeto griego, menciona o ellos miran que la salvación es un evento que sucedió al principio cuando uno acepta y entra a las aguas del bautismo. Que desde el punto que nosotros entramos a las aguas del bautismo y salimos, ya somos personas salvas y nunca más tenemos que preocuparnos de nada. Porque somos personas que hemos recibido la salvación en ese momento y entonces ya somos salvos de por vida. También de ahí ha salido una mentalidad de que una vez salvos, soy salvo por siempre. Pero también del otro lado de la moneda existe la observación omega, o sea, el final. Porque otra observación que podemos ver a través de versículos bíblicos es de que la salvación se obtiene cuando Jesucristo viene por segunda vez o al final de nuestra vida. Que todas nuestras acciones que nosotros hacemos durante nuestra vida son como puntos que se van acumulando hasta llegar al final de nuestro tiempo, y entonces nosotros, si tenemos suficientes puntos acumulados, vamos a obtener la salvación. Entonces este punto de vista dice que nosotros somos salvos al final, siendo medidos por nuestras acciones que nosotros llevamos aquí en la tierra. Entonces nosotros podemos decir, ¿cuál de las dos observaciones es lo correcto? Y podemos tener debates, pues yo pienso esto y la Biblia dice esto, pero también dice esto. Y una de las cosas que hemos visto nosotros como observadores de la palabra de Dios es que a veces tenemos que ver la Biblia de una manera más, en inglés la palabra es holistic, de verlo de un panorama más grande. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La salvación, la enseñanza apostólica de los apóstoles nos enseña que la salvación es presentada en 3 diferentes tiempos de lenguaje en la Biblia. Y les puse unos ejemplos, aunque hay muchísimos ejemplos. La Biblia nos habla de que la salvación fue hecha en nosotros en el bautismo, y ese es el lenguaje bíblico que se utiliza. Fuimos salvados, fuimos salvados. Pero también hay pasajes bíblicos que nos hablan de que nosotros estamos siendo salvados constantemente, hablando de presente. Y estas palabras o esta palabra son a cristianos, personas que están siguiendo a Cristo. Y dice que constantemente estamos siendo salvados. Pero también vamos a ver que las escrituras mencionan que la mayoría de las escrituras que hablan de la salvación en el Nuevo Testamento van a estar hablando del futuro, que vamos a ser salvados, hablando de un futuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver o observar de esto? ¿Qué significa esto? Que la Biblia habla de la salvación en el tiempo pasado, en el tiempo presente y tiempo futuro.
¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Pues de que la salvación es un proceso. La salvación no es un punto en el tiempo, sino que es un proceso. Una de las palabras que se usa en expresión a la salvación en inglés, salió la palabra salvage, ¿okay? Salvation, salvage, que es una palabra que se utilizó mucho alrededor de la Primera Guerra Mundial. Salvage significa para nosotros como rescatar, el rescate, pero a la palabra moderna, ahora en inglés se dice recycle, que nosotros hablamos de reciclar. ¿Qué es el reciclamiento? El rescatar cosas que todavía pueden ser útiles. ¿No es así? Nosotros rescatamos plásticos que pueden volver a tener un uso. Entonces, eso es la salvación. Rescatar partes que pueden volver a tener uso para la gloria de Dios. Cuando Jesús utilizaba esta palabra, hablaba en ciertos momentos sobre el valle de Hinán en Gehenna, que nosotros podemos ver cuando Jesús está hablando de este lugar, que es un lugar que el sol era un valle y el sol casi no duraba sobre esta parte de la ciudad, no duraba, sino que pasaba de largo. Entonces este lugar, este valle que se llamaba Gehenna, siempre estaba oscuro. Era un lugar donde el sol casi no lo tocaba. Pero más que eso, era el basurero de la ciudad. Entonces Jesús está observando este valle y dice, así es el reino de los cielos, donde hay cosas que dejan de tener utilidad para Dios y entonces van a ser desechadas. Dios no manda a nadie al infierno, simplemente desecha lo que no es útil. Una de las historias que a mí siempre se me quedó grabado a mí es cuando yo fui a visitar una familia y esta historia la platico muchas veces porque lo tengo así pragmado en mi mente. Yo fui a visitar una familia y fui a dar un estudio bíblico y ellos dijeron, nosotros vamos a llegar un poquito tarde, pero usted llegue, estacione su carro y nos espera. Entonces yo estaba esperando a la gente. Entonces llegó una minivan lleno de niños con la pareja y abrieron las puertas y estaban sacando el mandado. Y entonces uno de los niños, el mayor, abre la puerta, va a un cajón, saca una cámara digital y atranca la puerta. ¿Verdad? Atranca la puerta. Y entonces ya toda la familia pasaba con el mandado para meterlo a la cocina. Entonces yo me quedé preguntando, ¿sirve una cámara digital para atrancar puertas? Sí. Pero ¿fue el propósito original de esa cámara digital atrancar puertas? ¿Qué dicen ustedes? No. Una cámara digital, su propósito no fue diseñado para atrancar puertas. ¿Qué pasa si usted saca su nuevo iPhone o su nuevo Samsung Galaxy y lo utiliza para atrancar la puerta de su casa? ¿Le gustaría? No, se empieza a dañar, empieza a quedar destruido. Y entonces nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Quiénes de ustedes fue diseñado para pecar? Levante la mano. Yo fui diseñado para pecar. Y pueden decir, es que el que no vino para tomar vino, entonces, ¿qué vino? ¿Verdad? O a veces miran al niño que está agarradito de la mano con otra niña y apenas tienen 3 añitos y dice, ese es mi hijo, ¿verdad? Para eso nació. ¿Verdad? Para las mujeres. ¿Es cierto nosotros nacemos para el pecado? No, nosotros tenemos un propósito divino.
Tenemos un propósito más grande que lo que este mundo nos puede ofrecer. Entonces nosotros somos diseñados para algo más grande. Sin embargo, nosotros tomamos lo que Dios diseñó para la gloria y lo utilizamos para trancar puertas. Usamos nuestras manos para hacer el mal. Usamos nuestros pies para hacer mal. Usamos nuestros pensamientos para pensamientos corruptos. Y entonces venimos quebrantados y decimos, Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Y la respuesta de Dios es, ¿le diste un uso equivocado a tu cuerpo? ¿Le diste un uso equivocado a tu mente? Por eso estás así. Pero lo bueno, las buenas noticias es que siempre podemos ser rescatados. Amén. Para ser retomados para el propósito que Dios nos diseñó. Entonces empezamos en este proceso de ser reciclados. Y todos tienen esa opción. Ser reciclado o no ser reciclado. Aquí en el área de Dallas, ustedes tienen 2 botes. Uno es para la basura y el otro es para reciclar. Y si usted pone una lata de aluminio en la basura, ¿va a retomar su propósito en la vida esa lata? No. ¿Okay? Entonces lo que usted tira en la basura va a ser basura. Y lo que usted tira en el reciclario va a ser reciclado. Ustedes tienen esa opción. Regresar a su propósito divino, al propósito que Dios nos diseñó, o ser tirados a la basura. Lo que Jesús observa y dice, así es en el reino de los cielos. Unos van a ser reciclados en gloria, salvados para la gloria, y otros van a ser descartados, van a estar llevados al Gehenna, al valle donde el sol no lo toca y siempre está ardiendo. No porque Dios es un Dios que quiere castigarnos, sino simplemente o es útil o no es útil. Así es la vida. Usted lo hace en su casa. ¿Cuántos de ustedes, si se le echa a perder la leche, lo siguen guardando por meses? No, lo tira uno, lo bota, porque o tiene utilidad o no tiene utilidad. Entonces, la salvación es eso, rescatar algo para darle su propósito. Entonces, hay 3 palabras teológicas que nosotros vemos en la Biblia sobre la salvación. Estas se llaman justificación, santificación y glorificación. ¿Las hemos visto en la Biblia? Sí, ¿verdad? A veces son palabritas que usamos mucho en la iglesia, pero a veces no sabemos qué significan. Entonces, el lenguaje bíblico nos dice esto, que la justificación es ser libres de la penalidad del pecado. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, nosotros llegamos a ser justificados junto con Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Justificado significa que el pecado que hay en mí ahora se remueve, se quita y ya no es parte de mí. Eso es la justificación. El pecado es extractado de mi persona y ya no es parte de mí. Eso es lo que es la justificación. Remover, quitar el pecado de mí y ponerlo en otro lugar. Dice las Escrituras, en lo más profundo del mar. ¿Qué tanto aleja Dios el pecado de nosotros? También dice que desde lo lejos que está el este al oeste, así nos aparta del mal. Entonces, justificado significa se nos quita el pecado de nosotros y se remueve. La otra palabra es santificación. Esto es un poco diferente. ¿Okay? Dice que somos libres del poder del pecado. Nosotros estamos en un constante
proceso de santificación todos los días. Santificación significa que ahora el pecado no tiene poder sobre mí. Y va en diferentes maneras. Uno, no es que yo estoy participando del pecado constantemente, sino significa que aún pecados que no he cometido por no saber, no van a afectar mi vida de una manera traumática. No van a afectar mi vida de una manera que me va a destruir. Pero también tiene que ver que si el pecado de otros no me va a afectar de la misma manera que antes, porque a veces nosotros no somos los que pecamos. A veces una familiar, una pareja, alguien cerca de nosotros cae en el pecado y afecta eso a nuestras familias, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes le duele si un hijo o hija llega a cometer un error? Duele, cala. Entonces la santificación es eso, no permite que el pecado tenga poder sobre nuestra familia. Nosotros podemos marchar adelante porque estamos siendo santificados constantemente y es un proceso que está pasando en el presente. Es como ponerle repelente de agua a sus botas. ¿Okay? Los han visto a las personas en la mall, ¿verdad? Que le dicen, hey, si le pones este spray a tus zapatos, no se te van a ensuciar. Yo me acuerdo de mi hermano Juan Carlos, cuando él compraba sus tenis, cuando era joven, él a cada ratito le ponía spray, ¿verdad? Y entonces agarraban el agua y lo ponían en el agua y no se ensuciaba, porque ahora tiene un repelente. La santificación así es. Nosotros, el pecado se nos resbala, ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos puede manchar, porque ese es el poder de la salvación en nosotros todos los días. Amén. Dios todos los días nos está santificando y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La otra palabra es glorificación. Glorificación es otro proceso diferente, es quitarnos del mundo donde existe el pecado y ahora ponernos en un mundo nuevo donde el pecado no existe. Y esto todavía aún no ha ocurrido. Vivimos en un mundo quebrantado, pero un día Cristo va a venir por nosotros y nos va a poner en un mundo que no está fragmentado. No hay tentaciones. Porque no hay tentaciones, el pecado no nos puede alcanzar. El sufrimiento no nos puede alcanzar. El dolor no nos puede alcanzar. Escuché en una ocasión a una persona, a un predicador o persona que estudia la Biblia, mencionar que cuando Jesús ve que su amigo Lázaro está en la tumba y ve a las personas que están en llanto, el versículo bíblico dice, Jesús lloró. Y entonces una de las teorías es de que Jesús llora por el dolor que causa el pecado. Jesús llora porque mira el efecto que tiene la muerte en las personas. Y entonces a Jesús le duele en el corazón ver a la gente sufrir por las consecuencias del pecado. Pero va a haber un día en el cual ese pecado no va a existir en este mundo. Dice en las Escrituras que va a haber una nueva tierra, nuevos cielos, donde el pecado no va a existir. No va a haber llanto, no va a haber dolor. Nosotros somos parte de la creación de Dios. Nosotros vemos en el Génesis los días de la creación, del 1 al 7. ¿Verdad? Dios trabaja por 6 días y luego en el sexto descansa. Entonces cuando Jesús viene, Jesús resucita ¿en qué día? Domingo. Para el judío el día domingo es día de... No,
es día de trabajo. ¿Okay? Jesús no resucita en día de descanso. Jesús resucita en día de trabajo. Esto significa Dios está creando otra vez. Y por eso dice el lenguaje bíblico, dice, está creando nuevas criaturas. Nosotros estamos viviendo en la semana número 2 de la creación. ¿Por qué? Porque también está creando un nuevo mundo donde nosotros vamos a vivir, removidos del poder del pecado. Eso es lo que es la glorificación. Entonces, para una persona que no me gusta tanto las palabras complicadas, esto es como yo lo pude ver. ¿Okay? Justificación es lo que sucede al principio de nuestra carrera, de nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Dios, de Jesús, nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos delante de Dios, recibimos el Espíritu Santo, somos justificados. Porque ahora el pecado se nos quita de nosotros. Pero seguimos viviendo en un mundo quebrantado, donde el pecado está a nuestro alrededor. Mi hermano Juan Carlos nos estaba enseñando, dice que nomás por comprender Facebook, vemos qué tan quebrantados estamos. Prende las noticias y usted puede ver qué tan quebrantados estamos. Por eso necesitamos algo que no nos afecte el pecado a nuestras vidas. Eso es lo que es la santificación. Y nosotros somos santificados siendo parte de la iglesia. La iglesia es el vehículo que nos mantiene a nosotros santificados. Usted quiere ser santificado, tiene que ser parte de la iglesia. Usted no va a encontrar ningún pasaje bíblico que hable de que una persona sola puede salvarse sin ser parte de la iglesia. No lo va a hallar. No lo va a hallar. Hace poco estaba hablando con una persona que me decía eso. Dice, es que yo no tengo que ir a un edificio, a una iglesia, para tener una buena relación con Dios. Entonces yo le pregunté, ok, ¿dónde lo leíste? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? ¿Ustedes creen que existe tal versículo? No, tenemos que ser parte de la iglesia. Y muchas veces nosotros buscamos oportunidades para no ser parte de la iglesia. Nosotros vivimos en una cultura donde usted puede llegar a su casa, estacionarse y nunca saber quién es su vecino o su vecina. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que eso mismo sucede en México, en la República Dominicana o en otros países latinoamericanos? ¿Sucede también en su país natal o de sus padres? No. En nuestros países de origen, de hispanidad, todos los vecinos se conocen. Dicen, mira, ya llegó la señora Cuca, dile que si quiere algo de comer. O ve con doña María y pregúntale si tiene azúcar. Aquí en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? No hay sentido de comunidad. Y eso se está metiendo también en la iglesia. Porque en la iglesia nos vemos todos los domingos. ¿Cuántos de ustedes se llegan a ver entre semana? ¿O cuántos de ustedes se llaman por teléfono y decir cómo te fue en el día? Tenemos que pensar, porque la iglesia es el lugar donde la santificación sucede. Es el lugar donde agarramos fuerzas. Es el lugar donde nosotros agarramos energías. Y la gasolina de este vehículo son las buenas obras. La iglesia está constantemente dedicada a hacer misiones locales, tanto como globales. Y eso nos ayuda a nosotros a animarnos
y esforzarnos todos los días a continuar luchando hasta el día de la glorificación. Porque un día vamos a dejar de trabajar aquí en esta tierra para ahora laborar dentro del reino de Dios en su segunda llegada, su segunda venida. Eso es la glorificación. Estamos esperando la glorificación. Tengo también otros pensamientos y con esto voy a concluir. Dice, la salvación es iniciada por Dios. Y esto me encanta, esta observación, porque vemos que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y nuevamente, la Trinidad no viene la palabra Trinidad en las Escrituras, pero podemos ver a Dios Padre actuar, podemos ver a Dios Hijo actuar, Espíritu Santo estar moviendo entre nosotros para darnos a nosotros la oportunidad de tener esa cercanía con Dios. Entonces, Dios es una comunidad que siempre está pensando en el otro, está trabajando para el bien del otro. El Padre, nuevamente, el Padre entrega al Hijo por amor a Dios o su propia comunidad. El Padre da al Hijo. El Hijo hace la voluntad ¿de quién? Del Padre. Dice, no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y también el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? ¿O da gloria a quién? Del Hijo y del Padre. Fíjense, Dios en la palabra en inglés es selfless. No es egoísta. Siempre está dándose para el bien de su entidad. Y eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. Cuando nosotros empezamos a buscar el pecado es para yo ganar. ¿Qué puedo yo sacar? Por eso las Escrituras nos hablan de que nosotros debemos de amar de una manera que nos vaciamos a nosotros para que crezcan. Si yo puedo vaciarme para que el hermano Juan Carlos crezca, lo voy a hacer. Porque somos una comunidad cristiana que nosotros aprendemos de Dios a ser como tal. Entonces Dios también en su divinidad permite la salvación a través de las tres partes, y las tres partes entran en el proceso de la salvación. Dice, el arrepentimiento es para con el Padre. Dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento es para con el Padre. Fíjense, cuando nosotros creemos, ¿en quién debemos de creer? ¿En que Dios existe? ¿En que existe el cielo? ¿Qué es la creencia que nosotros debemos de tener? Tenemos que creer en el Hijo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Nosotros debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y resucitó después de ¿cuántos días? De 3. ¿Se imaginan ustedes en realidad cómo se mira esto? Nosotros tenemos mucho tiempo de haber creído esto, muchos de nosotros. Pero si yo les cuento a ustedes, no, ¿saben qué? Es que yo tuve una tía y mi tía falleció, pero después de 3 días ella volvió a la vida. ¿Cómo se escucha eso para ustedes? Eso es absurdo. It's crazy. Okay. Los cristianos creemos algo que para muchos es una locura, de que Jesús es Dios y que Él murió y que Él resucitó
pero también que Él va a regresar por nosotros. ¿Okay? El Evangelio es una locura, pero los que creen pueden obtener la salvación. Después del bautismo, también nosotros podemos ver que recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? El Espíritu Santo. Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. También Gálatas 3:14 dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Fíjense cómo Dios en su totalidad entra en vigor en la salvación. El arrepentimiento es para con el Padre, el creer es para con el Hijo y el recibir es el Espíritu Santo. Ahora viene a vivir Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Es increíble. Lo que nosotros, para obtener la salvación, es arrepentirnos para con Dios. Debemos nosotros creer en el Hijo de Dios, que es Jesús, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo. No estoy cambiando los 5 pasos del Evangelio o para recibir el Evangelio, pero simplemente es una observación diferente, otra faceta de cómo ver las cosas. Arrepentimiento, creer, bautizar y recibir. Es simplemente otra manera de ver el panorama de la salvación. Entonces nosotros somos justificados cuando somos bautizados. Nosotros somos santificados por medio de la comunidad de la iglesia, de esta comunidad que se llama iglesia. Y juntos esperamos la glorificación del Padre, un lugar donde ya el pecado no existe. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la salvación es un proceso. Es un proceso en el cual nosotros estamos. Por eso los cristianos se les llamaba seguidores del camino, antes de ser llamados cristianos. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿tú eres salvo? Nuestra respuesta debe ser, estoy en el camino de la salvación. Porque en eso estamos, en el camino de la salvación. Dios no ha completado todavía su obra en nosotros. Ya somos personas salvas, justificadas. Somos personas santificadas, pero estamos esperando la glorificación. Lo que decía Pablo, dice, estoy seguro que Dios va a terminar lo que empezó en ustedes, que Dios va a acabar su obra en ustedes. Entonces, esta predicación no es necesariamente para que ustedes digan, no, esto es lo que debo creer, sino los debe incitar a ustedes a que busquen más y examinen su Biblia para que vean qué es lo que dice Dios. Pero también que si ustedes si hay alguien aquí que no ha sido parte de este proceso de justificación, hay dos caminos nada más. Una es para ser reciclado, el otro va a la basura. Dios no está mandando a nadie a la basura. Es una decisión que uno llega a tomar. Nosotros podemos todavía ser justificados si usted se llega a arrepentir, si usted llega a creer en Jesucristo, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Pero también este es un llamado para aquellos que se sienten que no tienen que ser parte de la iglesia. ¿Sí? Al cabo que esa hermana ni me cae bien, o ese hermano como que no me gusta. Somos una comunidad, se llama iglesia, y nosotros tenemos que colaborar, vivir dentro de esta comunidad de iglesia para disfrutar la santificación. Pero también para aquellos que tal vez se están cansando en el camino, que no se cansen,
Sigan luchando todos los días. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de la glorificación. El día en el cual vamos a estar frente a frente con Dios en un lugar donde ya no existe el pecado. Esta vida es bonita, pero lo que viene es aún mejor. Esta vida tiene sus momentos hermosos. Muchos de ustedes los llegaron a pasar esta semana, pero lo que viene es más excelente. Entonces nunca dejen de mirar hacia adelante, hacia lo que viene, dejando de ser egoístas, sino ahora entregarnos nosotros por el bien de los unos a los otros y para dar gloria a Dios, Hijo y Espíritu Santo. Salvaciones de mi Dios, sentado en su trono, junto a mí Jesús, honra y gloria a mi Señor, honor y todo el poder, sea nuestro Dios por siempre.